Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hacía bastante tiempo que no grabábamos por aquí un preguntas y respuestas. Un Q&A, como también se conoce. Me habría gustado contestar a muchas más preguntas, la verdad, pero he intentado seleccionar algunas que dieran para hablar de temas distintos. Hay preguntas sobre el podcast, por supuesto, sobre libros, sobre cine, sobre series, sobre música, sobre el duelo, sobre rupturas, sobre relojes y un poco de miscelánea en general, que nunca está de más. Así que nos ponemos un chisporroteante Seagram's tónica con bien de hielo, encendemos el ventilador y nos ponemos a hablar de esto y de aquello. Vamos con las preguntas que me habéis mandado. La primera pregunta es de E. ¿Qué rasgos comparten las personas más interesantes que han pasado por el hotel, por el podcast? Muy buena esta pregunta de E. Yo diría que una cosa que tienen en común estas personas, creo yo, es precisamente la de preguntar. Y no me parece este un detalle menor. Es algo que para mí denota interés y genuina curiosidad e inteligencia. Las personas más inteligentes que conozco siempre preguntan. Y también te indica que no vienen a interpretar un papel y a dar una serie de respuestas cerradas, sino que están abiertos a seguir los derroteros que la conversación pueda tomar. Hace poco vi en Twitter una frase que me gustó de un usuario llamado Gundisalvo, creo que era, que decía: el escritor inteligente no quiere mostrar su inteligencia, sino la del lector. Y algunos invitados consiguen esto. No quedar ellos como verdaderos genios con respuestas para todo, sino que su manera de hablar, de conversar, de analizar ciertos temas y de tratar algunos puntos de vista, lo que hacen resaltar es la inteligencia del oyente, de algún modo. No sé si me explico, pero creo que sí. Y luego también siempre me asombran, por supuesto, y admiro a esas personas capaces de abrirse, de contar una anécdota con gracia. Admiro a los que tienen una aguda capacidad de observación y también la gente que es precisa hablando. Eso me parece muy elogiable. Estas personas que dan con la palabra, con la construcción de la frase acertada para ordenar a veces esos pensamientos que vienen en cascada cuando abres según qué temas. También la gente de Yes We Cast, Espi y Fran, los que me ayudan con el podcast desde el principio de los tiempos, siempre me dicen que se me da bien hablar con gente mayor. Cuando viene algún invitado, he tenido invitados de 90 años. Varios, además. Y yo no creo que se me dé bien hablar con esas personas, sino que esas personas tienen una libertad para hablar que es envidiable, porque no han crecido con lo que te puedan llegar a decir en redes sociales por según qué opinión, y tienen una libertad en eso bastante envidiable y que da que pensar. Y luego que muchas veces, por el paso del tiempo, tienen una perspectiva y un punto de vista sobre lo que es importante y lo que es menos importante, sobre lo que a veces conviene enfadarse y sobre lo que no conviene enfadarse, que es muy refrescante de algún modo. Y cuando he tenido conversaciones con gente de 80, de casi 90 años,
salen bien, pero porque esos invitados son realmente buenos y sorprendentes. Por esto que comento. Un poco parecido, o en la misma línea de esta pregunta, Paula me hace una doble pregunta y me dice: una persona imposible con la que te gustaría sentarte a hablar, y luego que si he tenido alguna imposición para escoger el invitado, ¿no? Alguna imposición me dice editorial, comercial, de la marca, de la revista. Y bueno, pues voy por partes y además bueno, me gustan este tipo de preguntas que son directas. ¿Con qué invitado me gustaría sentarme a que sea difícil, ¿no? Que sea casi imposible, pero no tanto, ¿no? Es decir, no voy a decir aquí el Papa, ¿no? Porque no tiene demasiado sentido, pero muy complicados. A veces también solo por la barrera lingüística, ¿no? Porque aquí he tenido gente que habla otros idiomas y hemos hecho una labor ahí de traducción y de doblaje, pero que a veces puede ser más complicado de gestionar eso, ¿no? Y mira, personas imposibles o difíciles, ¿no? Que me gustaría sentarme a hablar te diría, pues Jonathan Anderson, que me parece muy interesante lo que hace, me gusta su trabajo, me gusta cómo lleva sus influencias o intereses a su trabajo, ahora director creativo de Dior, antes en Loewe. Me gusta mucho él, me gusta incluso su forma de salir cuando sale en los desfiles a dar las gracias. Me gusta su forma de vestir y me gusta las películas de las que él habla como influencias y referencias. Parece un tipo muy interesante y con el que me gustaría hablar porque además creo que no ha dado demasiadas entrevistas ni conversaciones y un poco hurgar en esa cabeza me parecería interesante. También Julian Casablancas o Ricardo Darín o Aaron Levine, por ejemplo, o Keith McNally, que Keith McNally es imposible, o casi imposible, porque le dio un ictus y ahora pues tartamudea mucho y él ha escrito sobre el asunto que le da bastante apuro, ¿no? Y tiene un poco de complejo con esto. Keith McNally ha escrito sus memorias hace poco, ha publicado, que se llaman I Regret Almost Everything, me arrepiento de casi todo, eh, que me han encantado, es de los libros que más me han gustado en el último año. Eh, Keith McNally fue el que montó en los años 80 y 90 restaurantes como en Nueva York como Odeon o Baltasar. Y él venía de Inglaterra y empezó a montar estos sitios, conoció a gente extraordinaria, peculiar, del mundo de la noche y de los restaurantes en Nueva York. Es extremadamente culto y con un humor cáustico. Eh, Hizo teatro también en su día. Es alguien que él decora él mismo, ¿no? Sus restaurantes, que son además absolutamente mm, un placer para la vista estar ahí. Se ha arruinado muchas veces, planeó su propio suicidio, ha vivido de todo, ¿no? Entonces es alguien que y lo cuenta todo con bastante sentido del humor y luego con una gran capacidad de autocrítica y de análisis. Nick Cave, por ejemplo, ¿no? Su newsletter es fantástica. Él es un personaje. Me hubiera gustado verle en directo, pero no pude. Cuando estuvo aquí hace poco. Carlo Ancelotti, por ejemplo. John Mulaney, un humorista que me encanta. O Larry David. Phoebe Philo, que parece que es alguien también con una sensibilidad y un buen gusto. Y también que está intentando hacer algo muy difícil, que me parecería como interesante también charlar con ella sobre el lado empresarial, ¿no? O yo que sé, también me gustaría sentarme a hablar con Delfín de Vigan o con Beiveder o con UL Beck.
me gustaría hablar con alguien que llevara el día a día de una gran empresa, por ejemplo, pero sé que es difícil que esas personas puedan hablar con libertad, ¿no? Porque en realidad, y creo que es parte de su responsabilidad, están hablando en nombre de muchas personas o de una marca, ¿no? Entonces entiendo que eso siempre es difícil, ¿no? Y a mí me gusta hablar con gente que habla por sí misma, ¿no? No que están interpretando un papel casi, te diría, diplomático, ¿no? Es difícil y entiendo que hay casos excepcionales, pero no siempre es fácil, ¿no? Hay personas que sé que son muy interesantes por ahí, pero que inevitablemente estaría poniéndoles en un compromiso y sería difícil para ellos aislarse de ese asunto, ¿no? Pero siempre estoy abierto a todo tipo de sugerencias y de ideas y de recomendaciones para el podcast. Y la otra pregunta de Paula era si había tenido alguna vez alguna imposición para los invitados, ¿no? Que es algo que también me han preguntado bastantes personas, que no puedo aquí citar exactamente quiénes son, pero es una pregunta recurrente. ¿Cómo se eligen los invitados? ¿Tengo alguna imposición, como me decía Paula? Y mira, pues debo llevar 340 episodios más o menos con otros tantos invitados. A veces, alguna vez hay gente que ha repetido, ¿no? Pero luego también han venido, en un mismo episodio han venido 2 o 3 personas, incluso 4. Em, y no, o sea, es que en 340 episodios puedo decir con cierto orgullo que no he recibido nunca ninguna imposición ni nada, por supuesto, ni de Seagrams, ni de Vanity Fair, ni de otros elementos externos. En 340 episodios, como digo, he tenido solamente 2 amables sugerencias, porque fueron muy amables, para llevar a 2 personas que en ese momento podían encajar perfectamente y así fue. Y no voy a decir quiénes son porque parecería que son invitados de segunda categoría por ese hecho, ¿no? Y todo lo contrario. Fueron dos personas estupendas que fue un gusto hablar con ellas y no hubo ningún tipo de diferencia porque vinieran recomendadas o sugeridas por personas metidas en el podcast. Y, y la verdad es que me enorgullezco mucho y dice eso para mí mucho y muy bien del proyecto y especialmente de Seagrams. Y aquí es que no me quiero poner, no quiero ponerme eh, cursi ni mucho menos mm, pelota, pero es verdad que no se encuentran por ahí proyectos de este tipo en los que una marca no quiera imponer de manera invasiva su nombre, su marca, sus productos, su lo que sea, y que me da tanta libertad. De hecho, a veces, en ocasiones, cuando hablo con otras personas que están en proyectos similares o que están buscando financiación o buscando algún tipo de patrocinio, es un tema recurrente en las conversaciones, el cómo trabajar con una marca sin renunciar a tu esencia, a tus gustos, a tu personalidad, en definitiva. Y así que me considero un auténtico privilegiado por esto y, y son 7 años ya de podcast, los que solo puedo estar agradecido porque sea así. Me pregunta Enrique, ¿notas mucha diferencia de audiencia según el invitado o es algo que se mantiene estable? La verdad es que, Enrique, procuro mantenerme muy aislado de estos datos porque no quiero que me condicionen. De vez en cuando observo y noto, porque eso se palpa, que algún episodio ha funcionado particularmente bien.
Pero no hay tampoco una correlación directa con lo famoso que sea, famoso, entre comillas, que sea el invitado. A lo mejor sí que cuando hay lo que se llama crossover, ¿no? Con gente de otro podcast, sí que se puede notar que hay un trasvase, digamos, de oyentes de un podcast a otro. Y es algo que a la gente creo que le gusta, ¿no? A veces al sacar de su podcast a alguien que charla ahí y traerle al mío, es algo que he notado que funciona bien. No lo quiero hacer de manera... Lo quiero hacer cuando me salga, no porque sí, no simplemente por el hecho más puramente de interés, ¿no? De conseguir oyentes, porque ya te digo, es algo de lo que me mantengo aislado precisamente para que no me condicione ni me influya, porque sé que el estar muy pendiente de las estadísticas y de los datos puede ser un arma de doble filo y me mantengo un poco alejado de todo esto. Y luego también es verdad que hay sorpresas. Todas las temporadas nos reunimos y analizamos datos y, por ejemplo, me viene a la cabeza que María Negroni, que una escritora y poeta argentina, funcionó muy, muy bien. Cuando hacemos siempre como un, a modo de información, vemos los episodios más escuchados de cada temporada. Y el de María Negroni, por ejemplo, funcionó muy, muy bien. No lo movimos especialmente, ni tampoco es que ella tenga una actividad tremenda en redes, ni yo sentí, como decía antes, que a veces notas que hay más, se comparte más o te mencionan más por según qué invitado o te lo comentan más. Nada. Y fue algo de manera natural. Y eso siempre da bastante alegría, porque da gusto cuando las cosas todavía escapan a las métricas y y al hipercontrol de las estadísticas. Cuando algo se escapa, siempre es digno de celebrar de todo esto. Me pregunta Cliff que qué me pareció la última y final temporada de la serie The Bear, que está en Disney Plus. Pues Cliff, me gustó muy poco, la verdad. Muy, muy poco. Siendo yo bastante fan de las primeras temporadas de Bear, pero creo que tomaron una decisión, a mi juicio, contraria a lo que la serie estaba desde hacía tiempo pidiendo a gritos. En vez de tomar cierta distancia, hacer una elipsis temporal para que los personajes, pues, sentir que estaban evolucionando un poco, apostaron por todo lo contrario, ¿no? Que todo transcurriera la última temporada en apenas un mismo día. Y daba la sensación de volver una y otra vez a los mismos temas de siempre, de todas temporadas, ¿no? De la incomunicación de Jeremy Allen White, el follón este de la cocina con gente gritando, todo siempre en números rojos, que falta comida. Hay por ahí también alguna subtrama aparte que me interesa poquísimo en la última temporada. Y no sé, además que la banda sonora, que había sido fantástica a lo largo de toda la serie, como además algo de identidad que le daba, que se la encargaran de repente a Hans Zimmer al final, no me gustó, no me pareció un poco traicionarse a sí misma y cambiar algo que era esencial para la serie. Y, y me dejó, pues eso, un sabor agridulce esta última temporada para una serie que sí que me haya gustado mucho desde el principio. Y luego es verdad que me parece elogiable y admirable que al menos es su compromiso de sacar una temporada nueva todos los años. Que no es como esas series que tienen una temporada que funciona bien y tardan 3 años en sacar la siguiente, ¿no? Por los compromisos de los actores que se han puesto de moda y de repente ya no vuelven a juntarse para hacer una serie, o parece que es algo que hacen por compromiso. Creo que Deber sí que tenía eso de juntarse gente que era interesante, que había un espíritu ahí de algo en común. Me gustan los invitados especiales que salían de vez en cuando, gente incluso muy, muy secundaria, pero muy nicho
gente de moda o del mundo del periodismo americano incluso de podcast. Me gustaba esos pequeños guiños. Y, y me da un poco de pena, como digo, que se haya acabado y de esa manera. Pero ha sido fue un buen viaje este de ver. Un poco relacionado con esto, me preguntan dos personas, Inés y Gerard, me dicen, ¿ganas de ver Tony, el biopic de Anthony Bourdain que se estrena en Estados Unidos ahora y dentro de poco en España, supongo? Pues sí, sí, porque he leído cosas buenas sobre esta película. Me gusta el director, Matt Johnson, que es canadiense, creo. Eh, y eso que no soy mucho de biopics, la verdad, pero Anthony Bourdain, evidentemente, es alguien al que he mencionado mucho en el podcast. Me dio una tremenda pena cuando murió y encima de esa manera, creo que fue en 2018, ¿no? Hice un podcast especial, me acuerdo, en plena pandemia con mi querido Abraham Rivera, sobre él, sobre quién fue, sobre su figura, sobre sus programas, sobre cómo influyó a la hora de contar la experiencia de comer en ciertos sitios, cómo también hablaba de viajar. Como todo, ahora vendrá una avalancha, ¿no? Con el tema de Anthony Bourdain, que habrá gente a la que le parezca un poco abrumador y otra gente pues celebrará que se descubra, ¿no? A una persona interesante, que escribía bien, que recomendaba bien, que te descubría sitios de los que yo estoy siempre muy, muy agradecido haber conocido por él. Y, y como todo, bueno, pues habrá ratos que se convertirá todo en meme, ¿no? Porque todo es susceptible de convertirse en meme hoy en día. Pero sí tengo curiosidad por ver lo que hacen con esta historia. Es verdad que también me gustan más los biopics que, digamos, retratan una marca o una empresa. No sé si me explico. Tipo BlackBerry, que precisamente es del mismo director, o Air, ¿no? Que cuenta un poco cómo Nike consigue fichar contra todo pronóstico a Michael Jordan, ¿no? Y me gustan ese tipo de películas porque te permite ampliar un poco el punto de vista. No te centras tanto en una persona concreta, en su vida, obra y milagros, sino que es un vehículo, esa marca, lo que sea, el producto, ¿no? La BlackBerry o unas zapatillas Nike, ¿no? Te permite eh, llegar a muchas vidas que estuvieron orbitando alrededor, ¿no? Te puede servir para hablar de Phil Knight, el fundador de Nike, sin que sea una película exclusivamente sobre Phil Knight, ¿no? Entonces eso me parece que es una aproximación inteligente y también te permite ver una época, ¿no? De algo más. Te permite saltar temporalmente más fácil. Porque lo otro, a veces por momentos puede llegar a ser muy asfixiante, ¿no? Estos biopics que son como de una persona y todo gira en torno a ellas. Y luego aparte tampoco me ha interesado demasiado nunca esas actuaciones de este actor clava a no sé quién, que puede ser Bob Dylan, Ray Charles, Amy Winehouse, Mohamed Ali o Kennedy, me da igual. Lo de copiar todo hasta el extremo, lo de copiar los gestos, el acento, la manera de andar, la manera de moverse, la manera de usar de arrastrar las eses, lo que sea, mm, a veces me parece que es caer en la mera imitación y que no dice tanto a veces de lo buen actor que es ese persona de turno. El que hace aquí de Bourdain es Dominic Sessa, que es un actor joven que es el de Holdovers, que es un tipo interesante que además llegó casi de manera un poco accidental al mundo de la actuación y que esté él y que el director sea precisamente el de BlackBerry, Matt Johnson, me parece interesante. Y luego dicen que está espléndido Antonio Banderas, así que tenemos ahí
Tenemos ganas de ver Tony. Me pregunta, un ritual que te apetezca hacer siempre en verano y que tengas ganas ya de volver a él. Pues una tontería. Creo que escribí un artículo sobre esto en su día, pero que todos los veranos, me pongo un polo que tengo de los Boston Red Sox que me compré, me acuerdo, en el verano del año 2000, en los aledaños de Fenway Park. Es un polo de un color gris marengo, diría. Sí, gris marengo. Algo desgastado, inevitablemente ya desgastado. No sé si me lo compré así ya o es que tiene, o ha sido el paso de los 26 años, que se dice pronto. Y me lo compré en su día un poco grande. ah, y es un polo que mucha gente me dice que le encanta el color y que le encanta cómo es. Y me siento orgulloso de haberlo conservado durante 26 años, la verdad. Y me trae buenos recuerdos, por supuesto. Y entonces me pongo ese polo, me doy un paseo, mi paseo de siempre en Santander, y para mí eso es el verano. Me pregunta Ana N. ¿Libros o películas para una ruptura amorosa? Difícil pregunta la que me hace Ana, sinceramente, porque hay gente que con un disgusto de este tipo se refugia en Sentido y Sensibilidad y otra gente en The Office, ¿no? Uno nunca sabe por dónde va a salir alguien, ¿no? En estas situaciones, o qué es lo que mejor le sienta. Si algo sobre el amor idílico o todo lo contrario, ¿no? Algo de escapismo en forma de humor o de estos lugares que todos tenemos, ¿no? De saber algo que ya has visto pero que te reconforta de alguna manera. Pues una buena idea de libro se me ocurre que puede ser Noches Azules de Joan Didion. No porque tenga algo que ver, no tiene nada que ver, diría, con nada de una ruptura amorosa, pero sí que creo que son libros que transmiten calma y que ponen en perspectiva esos disgustos en el gran esquema de la vida, por así decir, que, que te dan perspectiva y te dan, te reconcilian de alguna manera con, con los pequeños disgustos que todos podemos tener y los que hacemos un mundo. Y creo que Joan Didion tiene esa manera de escribir sobre ellos o de analizarlos, que a veces puede parecer incluso frialdad, pero, pero creo que es un libro muy bonito. Ya solo por el comienzo sobre las noches azules ya merece la pena. Y películas es difícil, ¿no? Recomendar sobre películas para superar una, una ruptura amorosa. Yo volvería a algún clásico. Billy Wilder a mí es que siempre me saca varias carcajadas. Me encanta a veces cómo van vestidos solamente los protagonistas de esas películas y ya me da me parece que es gastronomía para el ojo, diría. Eh, y luego que también Billy Wilder era alguien que pasó por todo tipo de experiencias terribles en su vida y su manera de afrontarla fue refugiándose en el humor y en la ligereza. Y para mí eso es muy importante. Y también yo creo que te da perspectiva sobre las cosas. Me pregunta Sara, un último regalo que te haya hecho verdadera ilusión. Pues hace nada Juan Milleiro me regaló un número de la revista Esquire de 1938 en perfecto estado de conservación, que contiene artículos de Fitzgerald o de Dos Pasos. Ya solo, aunque sea por los anuncios, merece la pena ver y estar leyendo ese número porque es una gozada. Y luego pone debajo, en la portada pone ficción, deportes, humor, ropa, arte y viñetas por 50 céntimos, ¿no? Y ya solo eso es todo
todo lo que me interesa de la vida, ¿no? En ese pequeño eslogan, ¿no? De ficción, deportes, humor, ropa, arte y viñetas de humor, ya es todo lo que me gusta y lo que más me gusta leer. Me pregunta Antonio Fukua, me dice, me gusta tu podcast porque son conversaciones y también me gustan los libros sobre conversaciones. Te escuché con Bollero recomendar un libro de conversaciones con Billy Wilder. ¿Tienes alguna otra recomendación? Sí. Bueno, ese es el libro de conversaciones con Billy Wilder y Cameron Crowe, que es el director de... Cameron Crowe fue el director de Casi Famosos o de Jerry Maguire, que por cierto va a sacar ahora también sus memorias y dicen que son fabulosas. Y era cuando él era todavía joven, ¿no? Y entonces va a hablar con Billy Wilder, que al principio es muy reticente, que le da largas, que es como un poco incluso a veces esquivo, y luego va ganándose un poco su confianza, ¿no? Y Billy Wilder habla así con ese acento suyo. Y es una gozada el libro, te guste el cine o te dé un poco más igual el cine, porque es también sobre la vida, sobre el arte, sobre el humor, sobre levantar un proyecto desde cero. Es, es un libro fascinante de Alianza Editorial. Y luego, más de libros de conversaciones, que es un género que a mí también me encanta. A veces incluso se le hace de menos, pero hay verdaderas maravillas. Ahora estoy con un libro precisamente que se llama Conversaciones con Pepín Bello, de David Castillo y Mar Sardá, de Anagrama. Creo que, pues eso, de hace unos años, pero es también una auténtica maravilla. Pepín Bello fue compañero de la residencia de estudiantes de Lorca, de Dalí, de Buñuel. Y, y lo curioso de que siempre se ha hablado de Pepín Bello es que no llegó a publicar nunca nada. Pero era una persona con una inteligencia, con una agilidad mental, con una capacidad para contar historias. eh, y que fue muy importante en esa generación. Y entonces aquí habla de sus influencias, de sus recuerdos, y es un libro importante, diría. Luego, más libros sobre conversaciones. Me gusta mucho me acuerdo de David Foster Wallace con David Lipsky, que de hecho hicieron una película sobre un poco a partir de este libro, que son 5 días de conversaciones en el año 96 que mantuvo. David Lipsky era periodista de la revista Rolling Stone, creo, y sigue de gira, cuando está de gira de promoción Foster Wallace, cuando estaba presentando La Broma Infinita. Entonces, eh, le hace comparten hotel, comparten todo, y entonces habla mucho con él de la vida, de sus inquietudes, de sus obsesiones, de sus miedos. Es un libro muy bonito, y también te da un ángulo distinto de David Foster Wallace. También otro libro de conversaciones muy recomendable es Fe, Esperanza y Carnicería, del mencionado Nick Cave, que creo que son 40 horas de conversación que mantuvo con el periodista Sean O'Hagan. Y Nick Cave es alguien profundamente reflexivo, y aquí habla de todo, ¿no? Habla de música, por supuesto, pero también mucho de sus pilares en la vida, y luego habla también inevitablemente del duelo, ¿no? Que es alguien al que se le murieron 2 hijos y de maneras pues muy trágicas las dos, ¿no? Habla también del amor, habla pues, de arte, y es un tipo fascinante. De Nick Cave también es muy recomendable lo que escribió un post respondiendo a alguien que le criticaba por haber ido al funeral de la reina de Inglaterra. Y él contesta de una manera impecable. También me gustan los libros de Judd Apatow, que es este productor un poco casi Rey Midas en Hollywood sobre comedia. Y tiene 2 volúmenes que se llaman Sick in the Head, que son conversaciones que él tiene con todo tipo de personas
que han hecho comedia, que se dedican al humor en Estados Unidos. Y él, Judd Apatow, siempre ha sido desde el principio, como un entusiasta de esto, ¿no? El típico que se grababa todos los Saturday Night Live, el típico que su sueño era poder hablar con Steve Martin. Y habla un poco de los mecanismos del humor, de cómo a veces lo que encierra eso, ¿no? Cómo muchas veces la gente usa el humor como una máscara, y tiene conversaciones muy profundas, muy amenas y muy interesantes. Me pregunta Álvaro, ¿qué opinión impopular y tonta mantendrás hasta el final de tus días? Bien, Álvaro, es mi área de especialidad, las opiniones impopulares y un poco tontas. Voy con una. El Padrino no es para tanto. Muy buena película, sí. Muy importante, desde luego. Película que hay que ver, sin lugar a dudas. Solo creo que El Padrino no es para tanto. Todo el mundo parece meterla siempre como la mejor película de la historia, en todas las clasificaciones de cualquier persona. Simplemente me sorprende esta unanimidad. Y creo que buena parte de su aura de obra maestra, intocable, viene de que llevamos 50 años diciendo que lo es. Impopular, lo sé. Hay infinidad de libros sobre las lecciones que tiene El Padrino para la vida. Hay podcasts y vídeos que diseccionan todo lo que hay detrás del Padrino, y por supuesto Coppola me parece de los directores más importantes que ha habido. De hecho, muy recomendable el documental que hay en Filmin sobre el rodaje de Apocalipsis Now, que es una locura increíble, que lo dirigió precisamente, creo que su mujer, y es un disparate, están ellos mismos metidos en la locura, ¿no? Que ellos trataban de rodar de Apocalipsis Now, pues ellos caen precisamente en ese pozo de locura. Increíble ese documental. El corazón de las tinieblas, creo que es. Y dicho esto, El Padrino, mi escena favorita de toda la saga, sin duda, es en El Padrino 2, cuando están en una terraza en Cuba sentados, Fredo y Michael, y Fredo, John Cachare, le dice a Michael, ¿cómo se dice aquí un banana daiquiri? Y Michael, al Pacino, le mira con un desprecio absoluto y dice, banana daiquiri. Me encanta esa conversación. ¿Cómo se dice banana daiquiri? Banana daiquiri. Inés me pregunta, ¿algo recomendable para leer sobre el duelo? Bueno, hay últimamente muchos libros sobre este tema, ¿no? Bueno, antes he mencionado precisamente Joan Didion, que con Noches Azules o con El Año del Pensamiento Mágico son dos libros que tratan muy bien este asunto, pero luego, por supuesto, están también Ordesa de Manuel Vilas o El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, que los dos estuvieron en el podcast hablando conmigo, y son dos libros precisamente un poco hablando sobre la muerte del padre, que son buenísimos, literalmente. Luego, pues una recomendación así un poco distinta de lo más habitual, te diría que puede ser En busca de consuelo, de Michael Ignatieff. Ignatieff es un tipo interesante, escritor, académico y político también, que fue político en Canadá, y que recibió el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, creo, en 2024, me parece. Un poco premiando su trayectoria dedicada a reflexionar sobre, creo que eran conflictos contemporáneos, polarización y libertad. Y en este libro, En busca de consuelo, Ignatieff habla de un poco sobre cómo nuestra cultura contemporánea
habla muchísimo de solucionar problemas, de superar obstáculos y de alcanzar el éxito, pero que luego tiene bastante menos que decir sobre cómo vivir con aquello que no tiene solución, ¿no? Pues el duelo. Y pues creo que hace un repaso de cómo lo trataron o cómo lo sobrellevaron personas pues como desde Dante, Cicerón, Camus, Ana Akhmatova, Mahler, y es muy... Yo lo disfruté mucho y me parece que Ignatieff, que tengo mis cosas con él a veces, tiene un libro que se llama Fuego y cenizas que habla sobre su aventura fallida política, ¿no? Y en todo el libro estás un poco, cuando lo estás leyendo, notas a alguien un poco enamorado de sí mismo y de su inteligencia, ¿no? Pero este libro creo que es precisamente un poco más humilde por esto, ¿no? Porque él habla del duelo, de la soledad, de la derrota, de la un poco pérdida de sentido, ¿no? Y se le ve mucho más humano. Y luego tengo otra pequeña recomendación, sobre todo para la gente que lee en inglés, porque creo que por desgracia este libro no está traducido, este libro se llama After Visiting Friends, ¿no? Después de visitar amigos, de Michael Haney, que fue director mucho tiempo de GQ en Estados Unidos. Alguien que me encanta como viste, un tipo peculiar. Y él cuenta un poco su propia historia, ¿no? Que cuando él tenía 6 años, su padre, que era periodista en Chicago, muere de manera inesperada después de ir a ver a unos amigos, ¿no? Y aparece muerto en mitad de la calle. Y durante su infancia, pues le dieron una explicación un poco simple de lo que ocurrió. Y muchos años después, una versión que él da por buena, digamos, una explicación que él da por buena. Y muchos años después, ya siendo adulto, Michael Haney empieza a preguntarse si realmente conoce la historia completa. Y, y es un libro que me volvió loco, me encantó, porque además habla mucho pues de investigación, de los falsos recuerdos, habla de los recuerdos incompletos, de los secretos familiares, y un poco habla de eso, de la imposibilidad de conocer del todo a alguien que ya no está. Y lo trata muy bien. Y cómo su relación con su madre, que todavía vive y que estaba casada con su padre, evidentemente, es muy tierna, de algún modo. Así que esas son algunas recomendaciones sobre el duelo. Y luego, mira, hace poco leí un extracto que recorté y que me he guardado de un libro de John Connolly, que es este autor de novela negra que me gusta mucho. Y él habla sobre el dolor del duelo, ¿no? Y dice, el dolor, el dolor verdadero, ese que nunca cesa, es una órbita en expansión. Cada vuelta, que dura un año, nos permite ver el núcleo original de la pérdida, pero cada vez más alejado. Y esa distancia cada vez mayor hace que el dolor disminuya, aunque no perdamos nunca de vista ese centro, por pequeño que pueda parecer, titilando como la luz de una estrella vieja. En último término, es posible que esa luz incluso proporcione un mínimo consuelo. Nunca se enfriará del todo, a no ser que la enfriemos nosotros con el olvido. Y esta idea de cómo el dolor verdadero, ese que nunca cesa, como dice él, que con distancia se puede convertir en consuelo. Y me parece bonita esa idea y bastante real de algún modo. Y creo que este párrafo de algún modo me llamó la atención y me lo quedé. Así que esas son mis recomendaciones sobre el duelo. Me pregunta Diego, ¿tapa dura o tapa blanda? Pues mira, yo creo mucho en la tapa blanda. Hace poco me compré una edición muy bonita de La Cartuja de Parma de Stendhal en tapa dura, que es una pequeña maravilla, un capricho que me di, pero en general soy muy de tapa blanda. Me gusta manosearlos, doblarlos, que la pasta del lomo se doble a medida que voy avanzando en el libro. Y, y cuando a veces hay para elegir entre tapa blanda y tapa dura, voy a la tapa blanda de cabeza y
sin que me dé pena por dar de lado a la tapa dura. Y lo que no me gusta, fíjate, querido Diego, son estas ediciones especiales de libros que a menudo vienen en estuches, ¿no? Creo que es algo que invita a no cogerlos, que da pereza sacarlos de ahí, ¿no? Y volverlos a meter de nuevo en ese estuche. Y muchas veces son ediciones de regalo, ¿no? Pues se me ocurre los ensayos de Montaigne o las entrevistas de Paris Review, ¿no? Que también antes me preguntaban por el libro de conversaciones, esos son libros maravillosos. Em, y muchas veces, además, es que cuando lo escribo en la materia no encajan bien en ese estuche y todo esto. Bueno, he citado Dos de Acantilado, es una editorial que me encanta, pero simplemente es eso, esos estuches a mí no me entusiasman, no son para mí, digamos. Me pregunta Usier, ¿escribirá Enrique González sus historias de París, tal y como adelantó Boyero en el podcast? Pues mira, la última vez que estuve con él, que fue en Granada, es un sitio espectacular donde nos quedamos, por cierto, en el Carmen de la Victoria. Si podéis estar y quedaros ahí, maravilloso lugar. Además, se han quedado muchos escritores y gente interesante porque bueno, estaban ahí fotos y un lugar muy, muy especial. Me encantó. Em, y pues Enrique me dijo que no era exactamente un Historias de París, sino algo parecido. Pero bueno, en el fondo da igual un poco el formato, ¿no? Son historias de Enrique. Da igual la estructura o la ciudad. Su libro Memorias líquidas podría haberse llamado perfectamente Historias de un periodista, ¿no? Y pues muchas ganas de leerlo. Conozco el título, pero no lo puedo decir todavía por aquí. Me pregunta Caulfield H14. ¿Qué reloj tienes y cuál dirías que es tu favorito? Pues mira, ahora llevo un reloj que pedí un poco por anticipado, que era una colaboración entre la marca de ropa Noah y Timex. Lo encargué el pasado mes de septiembre o en octubre y me llegó en mayo o en junio. Y es que ni siquiera me acordaba de haberlo encargado, lo cual fue una alegría, ¿no? Mi yo del pasado regalándole algo a mi yo del futuro. Es un reloj muy bonito, pero nada del otro jueves de precio, la verdad. No sé si eran $250. Pero sorprendentemente me lo están comentando mucho y me gusta que así sea, o sea, que me está encantando llevar este reloj y me gusta que gente con buen gusto me lo alabe, ¿no? Digamos. Y luego tengo un reverso, que es un reloj que siempre me ha encantado y que además fue un regalo de mi padre, por lo cual tiene un importante valor sentimental además. Y luego, por supuesto, me preguntas por relojes favoritos y hay por ahí relojes imposibles del todo, tipo FP Journe, que me encantan, ¿no? Dicho esto, los relojes es un tema del que me gustaría hablar alguna vez en el podcast, pero no soporto cuando se convierten en la personalidad de la gente, ¿no? No me gusta cuando se usan para distanciarse, ¿no? Como para distanciarte de alguien, ¿no? Como una herramienta de estatus. Me interesan los relojes como objeto, pero no como una tarjeta de presentación en sociedad. Está claro que todo lo que llevamos dice algo de nosotros mismos, ¿no? Pero esta cultura que siempre ha habido, ¿no? Pero que parece que va por rachas, ¿no? Pero esta cultura que hay ahora del reloj como un indicador social me apesta un poco, sinceramente. Y esto entronca de alguna manera con la siguiente pregunta que me hace Sidonia. ¿Qué temas te interesan y aún no has tocado en el hotel? Como digo, me gustaría hablar con alguien interesante sobre relojes, pero que no necesariamente toda su vida gire en torno a los relojes. Por ejemplo, el escritor Gary Steingart, que es un chiflado de los relojes, de tomar martinis y que tiene mucha gracia escribiendo y hablando. El último libro suyo, por ejemplo, Vera or Faith, me encantó. Da clase en Columbia de escritura, un tipo es de origen ruso, pero fascinante, me cae muy bien. Y, y él, como digo, es un entendido de relojes, pero que no lo convierte en algo, no se pone más excesivamente técnico y que no lo usa para distanciarse, sino creo que todo lo contrario. Y también recuerdo que hablé brevemente de relojes, por ejemplo, con Manuel Vilas, antes mencionado, o con Miki Naranja. Y fue bonito
interesante y además hecho sin demasiadas pretensiones. Y luego, por supuesto, hay otros muchos temas que me interesan, pero que no ha surgido o yo no he sabido dar con una persona adecuada para tratarlos, ¿no? Por ejemplo, de arquitectura. Me encantaría hablar con alguien que tuviera esa capacidad un poco divulgativa, de algún modo, de hablar sobre el asunto y, o por ejemplo, del cerebro, ¿no? Que es un asunto todavía muy misterioso, del que me gusta leer y que sigue siendo un gran enigma que todos llevamos por sombrero de alguna manera, ¿no? También me gustaría hablar de psicología, ¿no? El problema es que, como mencioné antes, ¿no? Que hay muchas veces en los que es difícil encontrar una persona que hable en su nombre, ¿no? No en nombre de una empresa o de un estudio o de una marca. Me pregunta Mónica, última canción que shazameaste, y me pone entre paréntesis, que buscaste en Shazam. Me encanta la aclaración para alguien como yo. Pues mira, lo he ido a buscar y efectivamente la última canción que busqué en Shazam fue Pyro de Kings of Leon. Estaba pidiéndome un café, leyendo un libro y justo empezó a sonar de fondo esta canción que me sonaba y que iba fenomenal con lo que estaba leyendo, de algún modo. Eso me encanta cuando de repente estás leyendo un libro y la música que tienes en los auriculares o encaja de manera perfecta, ¿no? Y hace mejor al libro y el libro hace mejor la canción. Y entonces estaba haciendo uno de esos momentos y busqué, y era efectivamente Pyro. Un poco obsesionados con el fuego, ¿no? Kings of Leon, ¿no? Primero estaba con Pyro, con también la de Your Sex is on Fire, muy, muy, muy ignífugos, ¿no? Los Kings of Leon. Que fue uno de los primeros discos que me grabó un amigo cuando llegué a Madrid. De hecho, me acuerdo perfectamente cómo me lo grabó y cómo me lo dio en su coche. Buenos recuerdos. La siguiente pregunta que me hace Adriana una doble pregunta. Me dice, última comida antes de morir. Eh, Siempre digo en esto que sería algo ligero porque ya encima lo que te faltaba es tener una de esas noches en las que te levantas a beber agua 27 veces y encima te tienen que ejecutar, ¿no? Por la mañana. Demasiado, demasiado para mí. Pues diría una milanesa, la milanesa del preferido de Palermo, si puede ser, con puré de patata, un helado de Santander y un martini sucio con Seagrams. Y me voy al matadero feliz con eso. Feliz. También me pregunta Adriana después, ¿qué canción sonaría en tu funeral? Empieza a haber una preocupante obsesión de Adriana con mi muerte. Solo le falta preguntarme de qué madera sería mi ataúd, ¿no? Pero, eh, pues Adriana, creo que nunca pondría jamás una canción en mi funeral, sinceramente. Que la gente vaya a misa y después para casa todos. Eh, pero bueno, si tengo que elegir, te diría dos. The Book of Love, que es una canción de Magnetic Fields, pero yo sería la versión que canta Peter Gabriel. Y luego también One More Cup of Coffee de Bob Dylan, que es una canción que va un poco sobre eso, ¿no? Sobre eh, prepararte para ir hacia algún lado. Me pregunta Sonic, ¿un grupo de música que siempre defenderás? ¿Un grupo infravalorado? Y un grupo que te gustaría poder ver en directo. Y un último descubrimiento. Pues Sonic, siempre defenderé a Weezer, especialmente sus primeros discos, pero en general haga lo que haga Rivers Cuomo me gusta. Me gusta el tono de sus discos, me gusta esto de que no tuvieran ni nombre sus álbumes al principio, que fueran solamente colores, ¿no? El azul, fue azul, luego estuvo el verde, luego salió el rojo, que fueron sacando así discos sin nombre, solo con un color, ¿no? Un grupo infravalorado, pues más que un grupo te diría un género, ¿no? Que creo que es el country.
no en vano hay grandes artistas que antes o después están yendo a eso, ¿no? Girando a eso, desde Post Malone a Lana del Rey, pasando por el último disco de Brandon Flowers de The Killers, ¿no? Creo que hay mucha verdad en el country, hay grandísimos músicos además, que es algo que de alguna manera se está perdiendo, ¿no? Lo de juntarte con otros músicos y grabar juntos, y el country se sigue haciendo, sigue habiendo grandes producciones de discos y tiene letras increíbles además, muy particulares, a veces de temas que no tienen nada que ver conmigo o de preocupaciones que son muy ajenas a mí, pero me encanta escucharlas. Y una banda que me gustaría ver alguna vez en directo, pues te diría que REM, por ejemplo, que no tocan desde 2006 creo juntos, no tocan ninguna canción y también me gustaría ver a los Strokes. Y un último descubrimiento musical, pues una banda que se llama This is Loreley, que me gusta muchísimo. Una chica que se llama Waxahachie, que me parece que es así medio country, medio folk, pero me parece buenísima. MJ Lenderman, que es un talentazo creativo genial. Y luego Cameron Winter, que es el cantante de Geese, que me gusta mucho él también en solitario. Y tengo que compartir alguna vez por aquí una lista de reproducción que tengo una lista del hotel, ¿no? De gente que me ha recomendado canciones y de canciones que he estado escuchando mientras editaba el podcast. La tengo por ahí, la tengo que compartir. Mira, cuando publique esto la intentaré compartirla. Me pregunta Erzaki, buen oyente y gran lector. Siempre me comenta, me gusta saber de él. Me pregunta Erzaki, ¿los libros, si no te gustan, se acaban o se dejan? Se dejan, por supuestísimo. Entiendo que hay gente muy disciplinada que tiene que terminar lo que empieza, y que no es una manera de leer, sino de vivir. Y me parece algo admirable. Que además esa perseverancia seguro que les lleva a cosas muy buenas en la vida. Yo no soy así, no soy así desde luego, pero porque además creo que luego se puede volver a esos libros y a veces es hasta mucho mejor. De hecho, diría que muchos de mis libros favoritos que tengo ahora son segundas oportunidades. Porque no todo te pilla en el momento ideal de tu vida. No te tiene que gustar Borges, Chekhov o Clarice Lispector a la primera. Es como esa gente que me pasa con estos libros. Hay gente que he conocido, y he conocido a no poca gente así, que parece que están a punto, por ejemplo, de casarse, lo dejan causando el estupor entre propios y extraños, y luego vuelven y está hecho eso como de un material irrompible e indestructible, que hay una unión que lo ha fortalecido eso. Pues con algunas segundas oportunidades de libros me pasa eso, que a lo mejor de primeras había algo que no me encajaba y años después retomo ese libro que no muchas veces lo recordaba totalmente distinto, yo era otra persona, llego a ese libro con otro bagaje o con otras circunstancias y me fascina, ¿no? Y además creo que hay que ir sin complejos, ¿no? Eso también lo decía Borges, que era un lector voraz y que además tenía una biblioteca envidiada y admirada por muchos, pero que él era el primero que decía, si estás con el Quijote y el Quijote no te está gustando, ya llegará el Quijote a ti. Evidentemente a veces hay que hacer un esfuerzo, ¿no? No te tiene que Por eso tengo un poco a veces de reparo con la gente cuando habla de libros que enganchan, ¿no? Porque al final puede ser hasta un recurso fácil, ¿no? Enganchar a alguien, ¿no? Es una sucesión de cliffhangers o tenerte atrapado desde la página uno ofreciéndote grandes cosas, ¿no? Y hay libros maravillosos en los que a priori a lo mejor no está pasando nada, pero no dejan de ser increíbles, ¿no? Pero Borges decía eso, y él no es sospechoso de ser poco leído ni nada de eso, pero que era
pues ya llegará. No le cojas manía a un libro por querértelo, por forzarte a tomarlo, ¿no? Como si fuera el puré un niño pequeño, ¿no? No, no. Y que no hay que tener miedo en la vida a ir sin haber leído a un grande, sino todo lo contrario, diciendo, mira, tengo la oportunidad de ponerme este verano con este gran autor y todo esto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablo con grandes directores de cine que han pasado por aquí, o con grandes escritores y que te dicen abiertamente, pues no he visto estas películas, que parece a lo mejor impensable, ¿no? A veces en nuestra cabeza pensamos que los grandes escritores lo han leído todo y que los grandes directores de cine lo han visto todo. Y es sorprendente descubrir que no es así. Y reconfortante. Me pregunta Manu FG, ¿qué libro recomendarías a alguien que ha disfrutado mucho con tu libro? Muy agradecido por el detalle, Manu. Pues mira, así sobre la marcha, recomendaría un libro llamado Juegos Reunidos, de Marcos Ordóñez, que fue crítico de teatro en El País. Y tiene ese el libro es del asteroide que me gusta mucho. Irma me dice, ¿podremos ver algún día el hotel por dentro? Esto me ha llegado en dos o tres preguntas parecidas. Eh, Creo que hay cosas que es mejor mantener ¿no? Eh, que cada uno se imagine el lugar donde grabamos de una manera distinta me parece bonito. Me pregunta Midi Barna, ¿algo inesperado que te haya sucedido a raíz de la emisión de un podcast, de un programa? Pues de todo tipo de cosas y muy variadas. La verdad es que el podcast me ha abierto puertas de lugares interesantísimos y a través de esas puertas he conocido a personas aún más fascinantes. Es verdad que puedo decir sin empacho que el podcast me ha cambiado la vida y eso es muy bonito que te ocurra. Pero he de decir que lo que más me gusta es cuando le suceden esas cosas a la gente que ha venido al podcast. Desde ofertas de trabajo, acuerdos para publicar libros, personas que se han conocido entre ellas y que ahora son íntimas. Eso es lo más especial porque sientes que lo que haces tiene un impacto fuera de tu control, ¿no? Que me suceda a mí está muy bien y que me ocurran cosas interesantes no puedo estar más agradecido y aprendo y me surgen oportunidades increíbles. Además, me descubro haciendo cosas que nunca pensé que fuera a hacer por el podcast. Pero cuando le ocurren esas cosas a los demás, cuando escapa de tu esfera, eso es lo más maravilloso de este invento del asunto, ¿no? Y sí que a raíz de esto que comentas, llevo tiempo pensando en la idea de hacer una fiesta, una reunión de gente que ha pasado por el podcast. Incluso de no presentarme yo, ¿no? Así como y que esa gente esté hablando entre ellas. Porque es verdad que muchas veces alguien quiere conocer a una persona que pasa por aquí o que surgen conexiones inesperadísimas. Pero sí que me gusta hacer una fiesta, reunir a lo largo de estos 7 años a personas de distintas generaciones, de distintos medios, de distintas profesiones y verlo, ¿no? Estar yo observando cómo hablan unos y otros, ¿no? Eh, Eso me parece como muy bonito. Difícil de realizar y de concretar, ¿no? Pero es algo que hemos hablado con la marca, o sea, con Seagrams y con Vanity Fair que nos gustaría poder llevar a cabo de alguna manera. Me preguntan, y también esta pregunta recurrente, ¿habrá más directos? Alguien me dice de la posibilidad de ir a Valencia esta temporada. Me encantaría retomar los directos, por supuesto, y sí que es verdad que me quiero imponer el ir a otras ciudades. Me parece algo que me encantaría que sucediese y que a ver si logísticamente lo puedo hacer. Es verdad que los directos tienen la complicación un poco del equilibrio, ¿no? De no, no perder dinero, básicamente. Porque muchas veces alquilar un sitio, que además lo hemos hecho en sitios muy especiales, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes, en el Florida Park, en algún hotel, son sitios que lo que queremos hacer es sitios bonitos, con una acústica, con unas exigencias, eh,
a veces es caro, ¿no? Y al mismo tiempo las entradas, pues no las queremos subir mucho porque al fin de cuentas es un podcast, no es el Circo del Sol. No voy a salir yo haciendo piruetas y tragando sables y haciendo cosas así haciendo cosas con fuego, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa ahí de equilibrio que a veces es difícil, ¿no? De conseguir, pero seguiremos intentándolo, seguro. Me pregunta Alejandro Melchor, ¿cómo es tu rutina, un día a día en tu vida? La verdad, Alejandro, es que por suerte o por desgracia carezco totalmente de rutina. Dependo muchísimo del día. Dependo de si grabo o no podcast ese día. Depende de si tengo que mandar ese día artículo o no. Depende de si tengo que editar. Depende de si estoy o no en Madrid. Depende de si tengo que trabajar esa semana con una marca. Depende de si tengo que ir a Condé Nast o no. Depende cambia muchísimo todo. Y hay días que eso me encanta porque es una sorpresa, porque no sé lo que me espera la semana que viene, porque tengo que cambiar de gente con la que trato, tengo que adaptarme, tengo que... pues es un reto y es fascinante y como lo que decía antes de las puertas, ¿no? Es un poco inesperado. Y hay otros días en los que suspiro por un poco de estabilidad y por un horario más claro, ¿no? Pero la verdad que muchas veces esto hace que no puedas dejar de pensar en el asunto nunca, de lo que tengo que mandar, lo que tengo que trabajar, lo que tengo que hacer, lo que tengo que editar, lo que tengo que gestionar para la semana que viene de invitados. Eh, Estoy siempre dándole vueltas a la cabeza y al mismo tiempo eso también no puedo mentir, me gusta. Eh, lo de desconectar es algo que llevo mal, o sea, que no hago, que debería hacer más, pero que al mismo tiempo es lo que siempre he querido, ¿no? Tener algo que me exija no desconectar, que me tenga enchufado porque me apasiona. Y de hecho es que, mira, lo de la rutina de hace poco, Noé Olves, que tiene una newsletter, que bueno, Noé estuvo aquí hace poco hablando de libros de verano, pues Noé tiene una newsletter muy recomendable que se llama Eso que haces, que me pidió salir hace poco en su newsletter, y la verdad es que le dije que no, pero porque es que no tengo rutina. Entonces, cuando no tengo rutina, estaría mintiendo, estaría dando una versión ficcionada de lo que es un día mío. Entonces, no, le dije que muchas gracias y que no, pero vamos. eh, una buena. También me han preguntado en otro lado por newsletters recomendables, la de Noé Olves, sin duda. Me pregunta Javier Capel, ¿en qué ciudad te gustaría vivir una temporada? Pues ahora mismo te diría que Buenos Aires. Estuve hace poco y me encantó y me quedé con sensación de que podría estar una temporada larga. También es verdad que cuando viajo, a partir del segundo día, ya me gustaría quedarme a vivir generalmente en la ciudad en la que me encuentro. Incluso luego me da pena, o sea, aunque esté en un hotel, a veces, pues por lo que sea, pues te vas a un hotel que te ponen y que te invitan, y que a lo mejor es un hotel un poco pues que no te gusta o está en una zona que no te interesa o lo que sea. Y incluso en los peores hoteles y sitios en los que he estado, a partir del segundo día eh, eh, ya estoy encantado, ya tengo mi propia rutina, esa rutina de la que carezco el resto del tiempo. Tengo mi rutina de ir a la misma mesa, tengo mi propio camino para volver al hotel. Me gusta ya mi habitación, y no me quiero ir. Entonces me pasa mucho eso. Luego es verdad que uno de los grandes placeres de la vida para mí es volver, ¿no? De un viaje, el abrir la correspondencia después de estar 6 días fuera, ¿no? Abrir lo que te han mandado, yo qué sé, me encuentro un libro de alguien que me lo ha, de una editorial que me quieren mandar, y eso para mí es un gran placer de la vida. Em, pues eso, te diría Buenos Aires porque estuve muy a gusto y me quedé con ganas de conocer más la ciudad, y luego también pues el resto de Argentina podría ser interesante desde Buenos Aires como base. Pero vamos, como dice el pintor, un pintor que me encanta, Jaime Sicilia,
que dice, al tercer día del infierno me pido una mantita, ¿no? Pues yo soy un poco así. Creo que mm, una cosa que me gusta de mí, que no es una gran lista, pero es mi capacidad de adaptación. O sea, que al tercer día del infierno pido una mantita, eso me gusta. Me pregunta Juanjo, ¿cuándo vuelven Barbosa y Rivas de Alcalá Norte al hotel? Pues espero que muy pronto, Juanjo, porque creo que sacan un nuevo disco en noviembre. Me dijo Rivas, si Dios quiere, me dijo, claro. Ya han sacado 2 singles y volverán, claro que volverán. Les tengo mucho aprecio a mis queridos chicos de Alcalá Norte. Y el podcast con ellos es un buen ejemplo de lo que a veces tiene el hotel, porque recuerdo que había tenido un día horrible, me acuerdo de típico día en el que todo sale mal, ¿no? Que todo es complicado, todo lo que habías mandado te dicen que está mal hecho, lo que está, tienes que volver a rellenar un formulario de no sé qué, la nueva aplicación me iba mal, o sea, tenía que hacer 1000 cosas y todo me estaba saliendo fatal ese día, estaba de muy mal humor. Y aparecieron estos dos tipos por la calle, estos dos fulanos, y enseguida me cambiaron el ánimo con su manera de ser tan particular, con su generosidad contando historias. Y desde ahí, muy amigos ya. Rivas es alguien con el que me encanta hablar porque contiene multitudes, un tío culto, inteligente y también delicado, y me gusta eso de él. Y Barbosa es Barbosa, que es único en su especie. Contó él en el podcast que había tenido varias, lo que él denominaba apariciones ochenteras, en los que digamos que él sentía como que había viajado en el tiempo, que duraban unos segundos, pero que él se encontraba de repente en los años 80. Y yo diría que es que él en sí mismo es una aparición ochentera, ¿no? Porque parece a veces sacado de una película de Manolo Summers o de la portada de un número de la revista Kerrang, ¿no? Me pregunta Zula Flor, ¿haces alguna edición en el audio? Me sorprende que no haya silencios. Pues sí que hay silencios, diría. Y y sí que edito el podcast, por supuesto, pero creo que la buena edición es como un buen corte de pelo, que no se tiene que notar demasiado que has pasado por la peluquería. O sea, que no te lo vean, pero que tú sí lo sepas. Un arreglo, ¿no? Y por supuesto que a veces hay que quitar las repeticiones o lo que no aporta demasiado. Monique me dice, no es una pregunta, pero es una petición, que vuelvan las intros siempre. Gracias, Monique. Intento que haya intros, últimamente. Lo que ocurre es que a veces he tenido momentos en los que me daba mucho reparo de repente meter una intro antes del invitado. No sé, cuestiones mías que a veces neuras que me dan. Pero sí que las estoy retomando y me gusta hacerlas. Me pregunta Elena Fernández, ¿para cuándo en Substack? Pues la verdad, Elena, no creo. No es algo que me haya llamado demasiada atención hacer yo, ¿eh? Bastante tengo con el podcast y con los artículos, pero sí que leo y estoy suscrito a unas cuantas newsletters. Me gustaría adaptarme mejor al formato de newsletter. Es decir, que cuando me llegan, leérmelas todas y demás, pero a veces es como una suscripción, como me ocurre con algunas revistas, que me suscribo y dejo de leerlas, ¿no? Me gustaba cuando iba yo a comprarlas y elegía yo el momento, ¿no? Pero, pero sí, y estoy suscrito a muchas mm, newsletters que me gustan, ¿eh? Desde la de David Coggins del Contender a unas cuantas. También me pregunta David, 3 podcasts y 3 newsletters que consumas. Pues podcast, la verdad, es mucho americano porque me ayuda a salir de lo más cercano, ¿no? De lo habitual y me distrae y además me hace pensar en otras cosas, ¿no? Me viene bien. En español escucho muchos podcasts y prueba de ellos que han venido aquí varias personas que tienen podcast, ¿no? Em, y también escucho, pues yo qué sé, me estoy afeitando y me gusta escuchar de vez en cuando el del Mundo, ¿no? El podcast del Daily del Mundo, por así decir, que lo lleva Javier Atarde, me gusta mucho su voz y la manera de conducirlo. Pero más allá de eso, pues por ejemplo, hay un podcast que me gusta mucho, americano, se llama Talk Easy, hablar fácil, por así decir, de Sam Fragoso,
que son conversaciones tranquilas y aunque este año tuvo una polémica enorme con David Mamet, que casi le pega, ¿no? Pero, pero Sam Fragoso me gusta lo que hace. Y luego hay unos chicos fantásticos que charlan sobre cultura y son listos, rápidos y con buen gusto, que se llaman Middlebrow. Por así decir, hablan de... Middlebrow es como media ceja, ¿no? Como ni ceja alta ni ceja baja, ¿no? Como que hablan de que ellos están ahí en esa intersección entre la alta cultura y baja cultura, ¿no? Por así decir. Y tienen un Patreon y me he hecho suscriptor socio, como se diga de eso, y me gusta mucho. Y luego hay un podcast que me hace muchas gracias, se llama eh, Rewatchables, que lo llevan Bill Simmons con Chris Ryan, que son, la idea es muy sencilla, es hablar de esas películas que volvemos a ver muchas veces, ¿no? Y las diseccionan, ¿no? Hablan desde Speed o Con Air o La Roca o Sospechosos Habituales o le llaman Body, ¿no? Argo. Y hablan de cómo han envejecido, si bien, si mal, qué parte ha envejecido mejor, qué parte ha envejecido peor, qué escenas podrías volver a ver una y otra vez, cómo es el reparto cómo fue el reparto de casting, ¿no? Quién dijo que no a ese papel, y es con humor, con perspectiva y me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho ver una película y luego ver si han hecho ellos un podcast y me lo paso muy bien, hablando de cómo hablan de estas películas. Me preguntan eh, libros y películas de los que te avergüences y te quedas a esconder cuando vienen visitas a casa. Sinceramente, muy pocos, pero porque no me considero una persona que... o sea, no me gusta elogiar algo para hacerme yo como digamos, yo también consumo esto, ¿no? El enrollado, ¿no? Que de repente se pone de moda decir que uno ve telebasura y parece que le hace como más, ¿no? Más accesible, ¿no? Pues no tengo ningún afán y y sí que me gusta reivindicar, pues cosas más que quizá ese, no tienen ese éxito comercial y sí que creo que merece la pena. Eh, pero, como digo, hay libros por ahí que, yo qué sé, por ejemplo, hay un libro que no me avergüenzo para nada, pero que creo que no le hace justicia, digamos, ni el título, ni la portada, ni cómo... Se llama El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, de Philip Delerm, que creo que la portada es espantosa, la cubierta, y luego a mí no es que no me guste ni la cerveza, entonces ya es un título que de primeras, pues con el que no tengo ningún tipo de conexión, ¿no? El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, pero que es un libro escrito de una manera sensacional, con muchísima sensibilidad, con gran detalle, eh, sin relleno. mm, y creo que es muy difícil a veces hablar de lo que te gusta en la vida, ¿no? Es muy fácil hablar de lo que no te gusta, es muy fácil tirar abajo el trabajo de los demás o otras cosas, es muy fácil eso. En cambio, no sé si os ha pasado que a veces quieres elogiar algo o quieres decir por qué te ha gustado un restaurante, o porque te ha gustado la chaqueta que lleva alguien. Y a veces es difícil explicar por qué te gusta lo que te gusta. Y ese tipo lo consigue, lo hace muy bien. Luego otros libros que creo que a veces se menosprecia, es mi impresión a veces, a Agatha Christie, ¿no? Creo que Agatha Christie era una verdadera genia. O sea, creo que las novelas que escribía de misterio eran muchas de ellas obras maestras de cómo encajaban todas las piezas del puzzle fenomenalmente, todo pensado. eh, y además, fíjate, Agatha Christie al final, mi abuela, me llamaba la atención, mi abuela Tea leía Agatha Christie en bucle, sin parar, volvía, o sea, una y otra vez.
y acababa todas las novelas y volvía a empezar. Y me parecía rarísimo, digo, porque mm, con la cantidad de libros buenos que hay en la vida, ¿no? Y luego lo he entendido con el paso del tiempo. De hecho, mi abuela fue la que me llevó a ver La ratonera de Agatha Christie, la obra de teatro, que es algo que guardo con mucho cariño ese momento y que la he ido a ver es esta obra de teatro que estuvo no sé cuántos tiempo de manera ininterrumpida en Londres y y que cuando ha habido representaciones en Madrid, que ha habido muchas y muy distintas, siempre la voy a ver. Es una tradición que tengo y me gusta mucho. Em, ¿Qué más me avergüenza a veces de ver? Pues a veces, o de leer, pues memorias de políticos sospechosos, a veces me gusta leerlas, de políticos a veces que ni me caen bien, ni me interesan, pero las ojeo, las leo, me gusta, a veces me sorprenden y no son libros que pondría aquí en mi biblioteca según entra la gente, ¿no? Pero, pero sí, por ejemplo, libros de ese tipo. Y películas, pues mira, por ejemplo, hay un director que es John Woo, que tiene varias películas muy disparatadas, es de Hong Kong y tiene, pues, Hard Boiled, ¿no? Por ejemplo, es una película que hacía este cine de acción hiperviolento, con muchos tiroteos, ahí moría hasta el apuntador, pero tenía un toque a la hora de rodar ciertas escenas increíble. De hecho, tuvo mucho éxito en Hong Kong y le ficharon para Hollywood, ¿no? Hizo Face Off, que es esta película disparatadísima de John Travolta y Nicolas Cage que se intercambian las caras, y o Misión Imposible 2 con Tom Cruise. Y su manera de rodar ac- acción, yo siendo muy poco, la verdad, de persecuciones y todo esto, pero a él me encanta. Como me encanta, por ejemplo, también de acción, Michael Mann, ¿no? Que para mí es un genio, ¿no? Sus películas de Manhunter, que he vuelto a ver hace poco porque lo comenté aquí con Jaume Ripoll, de Filming, es una maravilla de película. Y te sorprende cuando las vuelves a ver pasado un tiempo, lo poco que te acuerdas de ella y lo mucho que redescubres, ¿no? En Manhunter, que es una película en la que sale Aníbal Lecter antes de que Aníbal Lecter sea Anthony Hopkins, ¿no? Que lo interpreta Brian Cox, hace Logan Roy en Succession. Y, mm, y Manhunter es una obra maestra que aprovecho para recomendar aquí. Y luego también, ¿qué más me avergüenza de ver a veces? Pues los típicos documentales de true crime o de sectas. A mí me das un documental de una secta y estoy metidísimo. Es algo que me sigue fascinando siempre, desde joven, ¿no? El proceso este de lavado de cerebro, a veces además miramos por encima del hombro, ¿no? A la gente que cae en eso y pensamos que son, ¿no? Pues que no tienen, pues que es gente sin formación o sin personalidad o que mm, son directamente medio idiotas, ¿no? O gente muy crédula, ¿no? Y te sorprende luego que no es así. Y luego hay un podcast americano que me hace gracia que habla como, que esto me encanta, ¿no? Cómo a veces estamos en pequeñas sectas sin darnos cuenta de que es una secta, ¿no? Y cuántas veces la gente consume contenido de Instagram sin saber que está formando parte de una pequeña secta o al menos está colaborando, ¿no? Y a veces ocurre esto de que la barrera es muy fina entre lo que creemos que es algo normal y lo que es casi podría tener componente de secta, ¿no? Y parece que da que pensar eso muchas veces. Un lugar al que te transportarías ahora solo para comer. Pues diría que Deloney's en Londres, que empezaría con un desayuno temprano ahí y pasarme 5 horas encadenando con la comida. Pero además me pasa que
En Madrid no tengo muchos sitios donde desayunar que me gusten. No. Ahora, pero tradicionalmente esto, en Madrid, eso me lo dijo Paco Quirós de Cañadío. Espera que se desayunaba no muy bien, digamos. En Andalucía es una maravilla como se desayuna. Y, y aquí es siempre la tosta esta de tomate, de pan con tomate, pero mal hecha, con un tomate un poco de aquella manera, o sea, te dan un cuenco de tomate que vete a saber cuándo lleva ahí, unas porras un poco ahí congeladas, no sé, no tiene muchísimas cosas buenas, pero desayunar quizá Madrid no es su fuerte. Y ahora ha mejorado un poco el café, ya, que encima se quejan de que hayamos mejorado en este aspecto, porque era un café antes también difícil. Y en este sitio, en Delones, se desayuna, me encanta. Y, y en pocos sitios además me siento más a gusto. Me gusta el sitio, la decoración, los detalles, la comida y luego tengo grandes recuerdos ahí de días bonitos con personas que quiero mucho. A veces los lugares en las grandes ciudades, ¿no? Son algo incómodos, hostiles o sin sitio, ¿no? Con mucho ruido, te levantan de la mesa enseguida. Y me fascinan estos sitios en los que te puedes quedar, que siempre consiguen que te sientas fenomenal, que te envuelven, ¿no? Que tienen como una atmósfera propia. Y así que Delaunay's en Londres, me encanta. Me pregunta Cristina, ¿algo que te haya hecho reír últimamente mucho en un libro? Pues mira, un pequeño intercambio que leí en El tío Vania de Chekhov, que Sonia dice, soy tan fea, y se lo dice a Elena, ¿no? Que es muy guapa, y Elena le responde, tienes un pelo admirable. Y no sé por qué me hizo muchísima gracia este intercambio, lo de soy tan fea, y la otra le dice, pues tienes un pelo admirable. Como lo de que dice, ¿no? Guapa, guapa no es, pero tiene pelazo. Em, Más preguntas. Pesaez me dice, ¿construyes el hotel Jorge Juan en realidad? ¿Qué no podría faltar en cuanto a espacios, ambientes y gastronomía? Gran pregunta esta de cómo sería un hotel, mi hotel ideal, ¿no? Supongo que sin soñar es gratis, ¿no? Sin restricciones presupuestarias, que se me da muy mal además imaginar y soñar con ese tipo de restricciones. Pues una escalerita al mar me parece que es algo que me gusta, que es algo sencillo y a la vez enorme, ¿no? El que te da acceso a algo infinito casi como el océano, ¿no? A veces cuando tienes estos hoteles en los que hay una escalerita de la roca o que te lleva al mar, eso me parece un pequeño, grandísimo placer. Eh, Eso lo tendría sauna, sí, me encanta. Siempre he pensado que en mi casa ideal, perfecta, me pondría una sauna, ¿no? Una sauna y un cine. No al mismo tiempo. Pero es típica cosa que luego pienso y conociéndome a mí mismo digo, luego no irías a tu propia sauna, ¿no? Pero me gusta mucho la sauna y cuando voy a un hotel que tiene, me paso ahí tiempo. ¿Qué más? El Sandwich Club perfecto o sea, metería ahí a gente en un laboratorio en la cocina para dar con el Sandwich Club perfecto, que al mismo tiempo fuera nada novedoso. O sea, con forma de triángulo, tostado, nada de, no, nuestra versión del Club Sandwich tiene un pan de no sé qué. No, le metemos cebolla de... No. Sandwich Club canónico, pero perfeccionado. Ficharía, cueste lo que cueste, a Ángel Ávila del Club Matador para llevar el bar, porque he estado en muchos, pues por trabajo y por placer. He estado en muchas coctelerías de, en sitios increíbles y sigo pensando que nadie para mí tiene el nivel y la profesionalidad de Ángel Ávila a la hora de preparar un cóctel y con todo lo que implica, ¿eh?
Porque es que hasta si te tomas una Coca-Cola cero es la mejor que te tomas. Si te tomas un vaso de agua con gas es el mejor agua con gas que te vas a tomar por la cristalería, por cómo cuida el hielo, por cómo cuida el detalle, por cómo te pone la servilleta, por todo. Y ya en cócteles, para mí sigue siendo el número uno. Entonces le ficharía para que estuviera ahí en la barra, costara lo que costara. ¿Qué más tendría mi hotel perfecto soñado? Pasillos eternos. Me gustan los hoteles estos de pasillos eh, impersonales, un poco interminables, ¿no? Como de como salones de pasos perdidos. Todo eso me gusta mucho. Inventaría la fórmula para que no se desmagnetizaran las tarjetas, ¿no? Que eso es algo que no me gusta nada en los hoteles. Cuando subo, me estoy deseando ya meterme en la cama y resulta que por tenerla cerca del móvil se me ha ido y tengo que volver a bajar a recepción para que me lo arreglen. Eso me saca de quicio. Y más detalles, seguro. Una cama de estas en las que te levantas y eres directamente mejor persona. Y luego muchos temas de amenities, ¿no? Como dicen, ¿no? La pasta de dientes de aquí, lo elegiría personalmente, ¿no? Eso en un hotel de Experimental Club, creo que estuve en París, solo hacía mucho uno de los socios, que se encargaba él personalmente de elegir este champú, me encantaría ser eso, me encantaría ser esa persona que recomienda y que se encarga de probar todas las pastas de dientes o y que ofrece esto de aquí, esto seleccionado, eso me parece importante. Y alguna cosa más, abierto a sugerencias y ideas para construir el hotel perfecto. Más preguntas. Álvaro, un ritual diario que no te saltes nunca. Ducharme. Esto va a sonar un poco obvio, ¿no? Pero es que la ducha para mí es uno de los grandes placeres un poco infravalorados de la vida, o que damos por sentado, ¿no? Y una buena ducha me parece que te cambia el ánimo, te ayuda a pensar y está al alcance de cualquiera, más o menos. Y me asombra cuando alguien... No, yo me ducho por la noche y vamos, es que no contemplo la idea de salir de casa sin ducharme. Y también lavarme la cara antes de acostarme es algo que me viene bien para mantener este cutis del que vivo. María Pilar me pregunta, ¿cómo te sientes en lo laboral y en lo personal? Tu trabajo nos hace la vida más divertida. Muchas gracias, María Pilar. Estoy razonablemente bien. Muy bien. Me puedo, por supuesto, con mis cosas, como todo el mundo tiene, con mis dudas y con a veces mis cuestiones de hacia dónde tiro. Estoy yendo por el camino bueno, pero eso creo que es parte del proceso. Y ¿qué más? Ya creo que ya he acabado. Little Blue Marina me habla de personas interesantes para el hotel, como Lara Siskar, Cayetana Cabezas, Sandra Cuesta. Sí, los son, me los voy apuntando por aquí. ¿Qué más tengo de preguntas pendientes? La única historia de pregunta, libros que más te han sorprendido este año, pues he hablado de algunos, ¿no? De Keith McNally, o por ejemplo, ahora estoy descubriendo a un autor que me encanta, Chang Rae-Lee, que había leído alguna cosa suya suelta, pero estoy metiéndome un poco en su trabajo y me gusta mucho. Y luego también, no quiero dejar de recomendar Los Antropólogos, que de Aysegul Sabas, que me ha encantado, de Tusquets. Y me preguntan por hábitos de lectura y cosas así, pero creo que ya lo he ido respondiendo. Así que, pues espero que haya quedado bien, que haya respondido a muchas preguntas, no a todas. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero creo que ha quedado razonablemente bien. Daros las gracias y espero que nos volvamos a escuchar y a contestar preguntas de todo tipo pronto. Un abrazo muy grande a todos por estar al otro lado y por hacer de este hotel un lugar mejor.